Hola, soy Gabriel Cepeda y te voy a enseñar cómo manejar el trabajo en clase en Google Classroom. Bien, una vez que ya manejamos las novedades y dimos de alta a los estudiantes y profesores que nos van a apoyar en el curso, trabajo en clase pues es lo que sigue. Aquí en trabajo en clase podemos hacer varias cosas, por ejemplo, crear tareas, preguntas, usar temas para organizar el trabajo y ordenar los trabajos, entre otras varias cosas. Bien, yo aquí les aconsejo que lo primero que hagamos es crear temas. Los temas son como secciones, ¿sí? Nos va a ayudar a dividir el orden o los módulos o unidades de nuestro curso. Entonces yo voy a poner 01 estructuras de los datos y luego voy a poner, otra vez doy crear tema 02 pilas de datos, voy a poner también 03 colas de datos y por último 04 métodos de ordenamiento. Listo, ahí los tengo. Ahora, puede ser que por el orden en que los pusimos no nos va a quedar como nosotros quisiéramos, de tal forma que lo que podemos hacer es dar clic en este menú emergente y mover hacia abajo. Es una de las opciones. ¿Se fijan cómo se movió el 4 aquí? Pero la más aconsejable es simplemente dar un clic sostenido y arrastrar esto hasta donde queramos que se quede. Entonces yo lo quiero al final, ahí lo suelto. El 1 igual lo arrastro, pero ahora hacia arriba y lo suelto. Hago lo mismo con el 2, lo suelto y ahí quedó. Ya tenemos ordenados 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿qué otras opciones tenemos? Aquí nos dice cambiar nombre. En caso que nos hayamos equivocado al introducir el nombre, podemos aquí modificarlo o cambiarlo, o eliminar esa sección, o copiar el vínculo para usarlo en otro lado, y si no, pues moverlo. Bien, esa es una de las opciones en trabajo en clase. ¿Qué más tenemos? Tenemos las tareas. La tarea nos permite pues crear una tarea como su nombre lo dice. Voy a poner aquí tipos de datos y en las instrucciones voy a poner investigar los tipos de datos existentes en programación. Ya voy a poner subir en formato PDF, subir entre paréntesis pongo enviar, que es lo mismo, ¿verdad? Enviar en formato PDF. Y bueno, yo puedo agregarle aquí, en caso de que sea necesario, pues algún archivo que tengo en Google Drive, algún vínculo web, algún archivo de mi computadora o un video de YouTube. Eso ya vimos cómo se hace. Puedo también crear, fíjense, de forma adicional, crear algún documento de Google, como son documentos, o sea, un documento de texto, una presentación, una hoja de cálculo, un dibujo o formularios. También eso puedo hacerlo. Y además aquí en el lado derecho tenemos todas las opciones. Por ejemplo, para quienes, ahí selecciono para quienes. Vuelvo a repetirles, si tengo dos cursos de estructura de datos y a lo mejor esta tarea es para los dos grupos, pues aquí lo seleccionaría. Para quienes, todos los estudiantes, o selecciono parcialmente a quienes quiero que les llegue ese enunciado de la tarea. Aquí algo bien interesante e importante. Categoría de calificación. Si le dejo sin categoría me va a dejar afuera de las secciones esta tarea. Como va dentro de una categoría que se llama tareas, pues entonces aquí la pongo. Le doy tareas y le digo cuántos puntos va a valer o si es sin calificación. Voy a ponerle que esta tarea vale 5 puntos. Entonces le pongo 5. La fecha de entrega, selecciono, puede ser sin fecha límite, es decir, cualquier día y a cualquier hora los estudiantes pueden subir su tarea, enviarla, o de lo contrario doy clic y selecciono entonces el día y el mes, suponiendo que les quiero dar una semana y la hora al filo del día 23:59. Listo, ahí quedó el tema.
aquí tengo que englobar o delimitar en qué tema o en qué sección va a quedar esta tarea. En este caso es dentro de estructuras de los datos, y le puedo agregar una rúbrica en caso de ser necesario. Y finalmente tenemos aquí el botón de asignar con otras opciones. La primera, asignar, es decir, inmediatamente ya publicar esa tarea. La otra es programarla para que tal día a tal hora se publique. La otra es guardar el borrador para que cuando yo quiera publicarla la publico, o la otra es descartar el borrador. Entonces en este caso le voy a poner asignar, y ahí está asignando la tarea y ya quedó. Aquí la tenemos, tipos de datos. Podemos ingresarla y vean, ahí está, entregar un 0 asignada a 1. Esto significa que esa tarea se le asignó a un alumno, que es mi otra cuenta, y nadie la ha entregado. Y puedo irme aquí a ver tarea para ver quiénes, ¿verdad? Aquí me va a aparecer quiénes están asignados, y ya yo puedo calificarle aquí directamente, pero eso ya lo veremos en otro apartado. Continuando con el trabajo en clase, tenemos otras opciones para crear. Una de ellas es tarea con cuestionario. Al dar clic nosotros en tarea con cuestionario, pues es también una tarea normal, por así decirlo, con sus instrucciones, pero además nos genera un vínculo a formularios de Google, donde al dar clic ahí nos va a crear un formulario que va a servir a modo de examen para los estudiantes. Yo le tendría que poner el nombre del examen, la descripción y empezar a generar las preguntas. Una vez que termine, aquí ya les va a aparecer a los estudiantes para que ellos tengan un solo intento para realizar ese examen, siempre y cuando haya seleccionado importación de calificaciones. Nos dice, con esto Classroom permite importar las calificaciones de las tareas. Con esta función se puede limitar automáticamente cada formulario a una respuesta por usuario, recopilar también las direcciones de correo electrónico y restringir las respuestas a los usuarios de tu dominio. En este caso, como estoy con la cuenta one.edu.mx, únicamente usuarios con ese dominio podrán hacer uso de esa evaluación o examen. E igualmente nos da agregar también Google Drive, archivos de ahí, un vínculo o página web, un archivo de nuestra computadora, un video de YouTube, o crear también algún documento de Google, como son documentos, presentaciones, hoja de cálculo, dibujos o formularios también. Igual acá nos aparece para qué grupo va a ser, para qué estudiantes vamos a asignar, en qué categoría se encuentra, en este caso tareas, cuántos puntos vale, le puedo decir que esta vale 8 por ejemplo, o quizás lo vamos a usar más bien como examen, de tal forma que le doy 10 puntos o 20 si nomás voy a hacer 2 exámenes. Fecha de entrega, la selecciono o la dejo sin fecha límite, pero bueno, le voy a poner también aquí 10 días a la hora filo, y ahí está 23:59, y dentro de qué tema, ok, en estructura de datos, y entonces le debo de poner el título, examen módulo 1. Aquí voy a poner, contesta el examen para obtener la puntuación. Y listo, le doy a asignar, o puedo ver las opciones, que es asignar, programar, guardar borrador y descartar borrador, las mismas que en la tarea normal. Le doy a asignar y entonces ahí va a quedar ya con el vínculo para poder responder el examen. Le voy a cambiar al otro navegador para ver cómo me aparece como estudiante. Ahí está, estructura de datos, examen del módulo 1. Puedo ingresarlo y vean, me da el link para irme a formularios de Google y responderlo. Bien, ¿qué más tenemos aquí? De igual forma, cuando yo accedo, me permite este menú, que puedo editarlo otra vez si por algo me equivoqué, quiero hacerle una modificación, eliminar completamente esto, copiar el vínculo para pasarlo a otro grupo o moverlo hacia abajo. Bien, en este caso yo quiero moverlo, simplemente lo jalo y ahí está, el examen queda abajo de tipo de datos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Pregunta. Aquí es importante señalar que las preguntas en Google Classroom es el equivalente a los foros en otras plataformas educativas.
Bien, yo puedo hacer una pregunta con dos tipos, ¿sí? Con dos opciones para ello. Una es tipo respuesta breve, es decir, una pregunta abierta que el estudiante conteste escribiendo, o la otra es opción múltiple. Voy a lanzar una pregunta abierta. ¿Cuál tipo de datos se utiliza para el manejo de palabras en programación? Ahí dejo la pregunta y las instrucciones. Contesta de forma breve. Y puedo compartirles igual algún documento, alguna página, algún video, o crear de forma complementaria algo también, algún documento de Google. Igual mismo, selecciono a qué grupo, selecciono qué estudiantes, en qué categoría va esto, lo voy a poner como foros, cuántos puntos vale, le voy a poner que 2, la fecha límite, le voy a poner una semana, la fecha límite, al filo de la noche, y el tema, primer módulo, y aquí nos da dos opciones, una donde los alumnos pueden responderse entre sí, es decir, uno les pueden contestar a otros y los alumnos pueden editar sus respuestas. Por default aparece palomeada la primera y la segunda no, así la vamos a dejar y lanzamos la pregunta. Continuando con el trabajo en clase, otra de las opciones que tenemos es crear una pregunta. Pregunta equivale a los foros en otras plataformas educativas. Entonces yo aquí puedo hacer una pregunta abierta tipo respuesta breve, es decir, para que el estudiante conteste a través de un escrito lo que quiere responder, y la otra es opción múltiple. En este caso vamos a ver la segunda, que es opción múltiple. La primera ya la vimos, y bueno, aquí se lanza la pregunta. Voy a poner aquí: ¿cuál lenguaje de programación prefieres? Y entonces voy a poner aquí en instrucciones: selecciona el lenguaje que te guste más, y ponemos, por ejemplo, Visual C, Visual.net, ponemos Java, ponemos Python, o ponemos C. Listo. Igual nos da opción de agregar algún archivo o crear algún documento de Google, y de igual forma acá en el lado derecho seleccionar para qué grupo es, a qué estudiantes les va a llegar, categorizar. En este caso lo voy a poner en foros con una puntuación de 2, la fecha límite les voy a dar también una semana para responderlo, al filo de la noche. Y en qué tema, pues engloba en el primer tema de estructuras de los datos, y aquí me da esta opción donde los alumnos pueden ver un resumen de la clase, es decir, ellos pueden ir visualizando también cuántos han contestado, qué opción, ¿sí? En porcentajes. Es bueno seleccionarlo para que ellos vean cómo se comporta, ¿verdad?, la respuesta a esta pregunta. Y lanzo la pregunta. Igual, mismas opciones, puedo preguntar o programarla para después guardar el borrador o descartarlo. Lanzo la pregunta y ahí está. ¿Cuál lenguaje de programación prefieres? Y aparecen ahí las opciones para que el alumno conteste. Me voy a cambiar de cuenta, me voy aquí con la otra y miren, ahí tengo. Voy a poner que, por ejemplo, Python. Entonces, entregar. Me dice, no podrás modificarla. Ok, le doy a entregar, verifico que sí y listo, se lanzó. Y vean cómo va a aparecer aquí en trabajo en clase. Ahí está, Python, una persona respondió, y así va a ir apareciendo conforme los estudiantes vayan contestando. Bien, ¿qué más tenemos en trabajo en clase? Pues podemos crear material. Bien, la creación de material es muy sencilla. Simplemente
Esto lo hace uno al inicio de cada uno de los módulos, por ejemplo, donde vas a poner a disposición del estudiante todos los materiales que quieres que vaya revisando. Igual los puedes poner semanalmente o para cada clase o por cada unidad. Pones el título, la descripción y agregas los materiales, ¿sí? Eso ya lo vimos cómo se hace, y al final los publicas para qué grupo, a qué estudiantes y en qué tema va. Y listo, con eso estarías publicando los materiales necesarios para que posteriormente puedan hacer sus tareas. Ya nada más sería reordenar todo para que quede en el orden que tú prefieras. Y felicidades, con esto ya estarás manejando el trabajo en clase en Google Classroom.